En todo sistema penal se halla la venganza como semilla de una potencial masacre. Solo que el sistema contiene también elementos que impiden su desarrollo. No obstante, como la naturaleza de cualquier sistema penal es inestable, un desequilibrio de origen interno entre sus agencias, o bien un desequilibrio de origen externo del ambiente en el que actúa, puede descontrolar a sus agencias ejecutivas o permitir que otras más agresivas asuman su función. Y de este modo se provoca el efecto letal. Por eso el sistema penal es un aparato altamente peligroso cuyo funcionamiento debe ser cuidadosamente vigilado. El sistema penal es un aparato peligroso y la combinación de criminología mediática con algún desequilibrio dentro de alguna de las agencias, sobre todo agencias policiales del sistema, puede generar un efecto masacre. Una masacre que puede ser abrupta y resonante o por goteo, es decir, de a una víctima por mes, lenta y silenciosa. Por lo general, lo que sabemos de criminología, lo que el común de las personas sabe, es lo que nos informa o nos dice la televisión, la radiotelefonía, Internet. No nos damos cuenta, pero consumimos horas y horas absorbiendo estas cuestiones criminológicas a través de la versión de estos medios masivos de comunicación, que no es lo que nos dice la criminología académica, porque la criminología mediática, la criminología que nos transmiten estos medios, es una criminología basada en abstracciones. El 65% de los hogares realizó inversiones para afrontar la seguridad. Sistemas de alarmas, rejas... En nuestro tiempo, la máxima abstracción es la idea mediática de seguridad. En todo gobierno existe un área de seguridad, porque de algún modo hay que denominar a las políticas y a las policías y todo lo que está alrededor de eso. Pero a partir de esta denominación, la criminalidad mediática construye una realidad de la seguridad bastante difusa, de la que deduce un supuesto derecho a la seguridad. La invención de este pseudoconcepto nebuloso de seguridad es un componente autoritario del discurso, porque en realidad no sabe bien qué es ni qué es lo que lo delimita. Hay algunas veces que parece una cosa extraña, ¿no? Si el marido mata a la mujer, se dice, no es una cuestión de seguridad. No sé, me parece sumamente indefinida la cosa. Pero a partir de esta indefinición, a partir de esta nebulosidad conceptual, de este pseudoconcepto se inventa otro pseudoconcepto que es un supuesto derecho a la seguridad. Yo creo que basta preguntarle a cualquier víctima de cualquier delito que le han afectado y va a decir la propiedad, la integridad física, la libertad sexual, etc. Pero nadie va a decir tengo afectada la seguridad. No existe un derecho a la seguridad entendido como ese concepto totalmente nebuloso. Lo que puede existir sí es un derecho a la seguridad jurídica, que es algo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con esto. Pero ese derecho a la seguridad
que abarca determinados delitos y no abarca otros delitos por lesivos que sea, no, eso no existe. La criminología cautelar, es decir, la criminología que tiende a bajar violencia y a prevenir masacres, debe estar siempre atenta y vigilante para evitar la trampa que nos tiende la criminología mediática. La criminología mediática que constantemente, permanentemente fabrica nuevos ellos para impulsar la venganza, para impulsar la masacre. Hoy en nuestras sociedades prácticamente no hay nadie que sea responsable del control de muertes violentas, de los datos exactos de muerte violenta, de qué pasa, dónde pasa, cómo pasa, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, qué características tiene, cuáles son las motivaciones. Virtualmente en nuestras sociedades esto no se controla. Entonces los datos que da la criminología mediática, la construcción de la criminología mediática, deja a nuestras sociedades indefensas ante esta orfandad de datos que es una responsabilidad del Estado para contrastar la creación de realidad de la criminología mediática. No quiero volver, como dije antes, a caminar por esta cuadra y confiar más en un perro que en un humano que viene caminando. Si hoy me preguntás, soy capaz de amar más a un perro que a un ajeno que no conozco. Lo gestual, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Coincide el relato con lo que él dice con sus manos, con su cuerpo, con su mirada? Yo lo veo un poco disperso. ¿Te puedo aclarar algo? Sí. Que antes que pase eso, de ese abrazo... Ahí ya miró una vez a la cámara. Ya había mirado a la cámara y no miró la cámara como... Pero mira mirar la cámara es como incriminatorio para ustedes desde lo gestual. ¿Qué es lo que quieren decir? Es raro. Primero en C5N con Paulo Cablan. En el caso Ángeles citan a declarar al padrastro. Yo creo que si hay, digamos, una prueba de que la justicia está influenciada directamente por los medios, es que en todas las sociedades, la nuestra es una de ellas, pero en todas las sociedades hay medios que focalizan en ciertos delitos o en ciertos crímenes a los cuales les exigen acción rápida de la justicia, etc. Y hay crímenes invisibles. Si nosotros tomamos una ciudad como la de Buenos Aires y vemos los crímenes que se producen en un año, hay muchos crímenes que no tienen ninguna repercusión mediática, ni interés en la población, ni se construyen como casos, ni se repiten en los medios. Simplemente transcurren. Por ejemplo, el crimen de alguien que pertenece a la clase media o la clase alta o que tiene cierta fuerza a la familia o lo que fuere, esos crímenes suelen tener visibilidad. Y los crímenes que transcurren en escenarios de la marginalidad o de escenarios donde la gente no considera que ahí pase algo digno, como una cárcel, entonces esos crímenes no forman parte de lo que tematizan los medios. Es un rugbyer de Los Tilos, del Club Los Tilos, lamentablemente pierde la vida en una estación de servicio, ¿no? Cuando él baja a comprar hielo. Sí, este también es un hecho parecido al de Jonathan Wittenko en cuanto a las diferentes opciones, a los diferentes móviles que está investigando la justicia. La terminal y lo había operado, pero en concreto pasaron 3 años y todavía no se sabe quién es el asesino de Marianela Rago Zapata, esta joven fueguina. Los crímenes sobre los cuales los medios ponen una lupa y sobre los cuales se produce una gran tensión, hay una dramática del crimen construida por los medios, ahí hay una exigencia de acción inmediata de la policía, de la justicia, de los fiscales, y esa exigencia de lo inmediato no tiene que ver con la lógica de la investigación judicial, ni tiene que ver con la reconstrucción seria de una escena del crimen, por ejemplo. Los medios requieren una respuesta que tiene otro tiempo. En este territorio se han producido grandes injusticias, ya sea porque también la sociedad mira ese crimen de una cierta manera y lo califica de una cierta manera y exige, por ejemplo, la aparición de un culpable, o la misma sociedad defiende a aquellos que
son señalados como culpables y que en realidad son el resultado más de esas urgencias mediáticas que de una investigación seria. Es decir, hay una escena sobre la cual pueden recaer múltiples relatos. Entonces, en ese caso, los medios son los dueños de esa escena. La construyen, pero después le exigen a la justicia que se respondan a aquellas variables que los medios consideran que son los más importantes. Y por eso se puede detener a un inocente y por eso se puede cometer una enorme injusticia por esa velocidad que los medios le exigen a la policía, al fiscal o al juez. Primero en C5N, el padrastro de Ángeles estaba en el banco en el horario del crimen. El padrastro de Ángeles Rawson, Sergio Opatowski, estaba cobrando su pensión por viudez en un banco del microcentro porteño en el horario en que la víctima fue interceptada por su asesino, según un informe y un video que aportó a la causa la entidad bancaria. Suceso inesperado en la investigación por el asesinato de una joven de 16 años en Argentina. En las últimas horas fue detenido el portero del edificio donde vivía Ángeles Rawson. El hombre, identificado como Jorge Mangueri, ahora es el principal sospechoso del crimen y ya habría confesado su autoría en los hechos. Hay brotes de criminalidad que se producen de repente, brotes de modalidades delictivas que no sabemos si se producen en forma espontánea o si son resultado de algunas cosas mafiosas en beneficio, bueno, de algunos intereses, de algunas agencias e incluso en beneficio de, a veces, de venta de seguridad privada, ¿no? En realidad no sabemos si sube, si baja la delincuencia, si la frecuencia delictiva, cómo se dinamiza. En los países pobres no se invierte en averiguar esto, no se invierte en hacer criminología de campo, en llevar estadísticas, en investigar cualitativamente. Y bueno, si no se invierte no se sabe, no se conoce. Todo es mediático, pero la realidad no se conoce. Y si no se conoce la realidad, bueno, ¿cómo se va a prevenir lo que se desconoce? Es decir, daría la impresión que si no se quiere conocer la realidad es porque en definitiva no se quiere prevenir, ¿no? La criminología mediática no solo debe ser la única materia de que se ocupe una criminología cautelar. En nuestra región, especialmente en América Latina, la criminología cautelar debe enfocar seriamente de una vez por todas el problema de las agencias ejecutivas, es decir, concretamente de las policías. Desde el siglo XIX nos viene un modelo de policía que realmente es una policía de ocupación territorial. La policía que, desde que desaparecieron en la Argentina los cabildos, ocupó el lugar de una fuerza de ocupación. Entonces el policía se convierte en un soldado de una fuerza de ocupación. No tiene inserción comunitaria. No hemos copiado, nos copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no le copiamos la policía comunitaria a Estados Unidos. Y desde entonces hay algo que hoy ya falla y entra en una crisis terminal, que es el intercambio de gobernabilidad a través de permitir fuentes de recaudación autónoma. Yo te garantizo gobernabilidad, vos me permitís recaudar. Esto entra hoy en una crisis terminal debido a la globalización, debido a la cantidad de tráficos que existen, que en otra época no existían. Y bueno, ese es el problema básico uno de los problemas más importantes que tiene que abarcar hoy la criminología cautelar como criminología que trate de bajar niveles de violencia y de prevenir masacres. El investigador no debe alarmarse. Lo hecho está. Las policías hoy están en buena medida autonomizadas. Es decir,
no responden o responden dificultosamente o arbitrariamente al control político y gozan de fuentes de recaudación autónoma. Los ámbitos de recaudación se han permitido. Lo necesario ahora es un análisis de la realidad y una táctica de rectificación adecuada. Salvo los casos intolerables, no se trata de imputar a personas. Estas personas se formaron en instituciones que la política descuidó durante muchas décadas. Los deterioros tienen causas estructurales y se debe apuntar a estas causas estructurales. Además, no todas las policías de la región padecen del mismo grado de deterioro. Se debe analizar cada caso, proceder a diagnósticos particulares, porque la función policial debe corregirse sin detenerse. Nuestra sociedad no puede funcionar sin policía. La función policial no debe detenerse. Es una nave que debe irse reparando mientras continúa navegando, con todos los problemas que esto implica, ¿no? La primera tarea es tratar de eliminar las fuentes de recaudación autónoma, es decir, sustituir las fuentes de ingresos ilegales por fuentes de ingresos legales. Para esto hay que tecnificar la policía, para eso hay que tomar una serie de medidas importantes, pero básicamente tengamos en cuenta que la recaudación autónoma funciona en beneficio de determinadas cúpulas, se recauda de una manera piramidal, pero se reparte en forma de pirámide invertida, lo cual requiere que haya una dinámica dentro de la institución policial, a cuyo efecto, no sé, pero creo que la sindicalización del personal policial, que después de todo es un servicio de seguridad, un servicio civil, no un servicio militarizado, puede ser una solución para una mayor distribución de los ingresos y para un reforzamiento de la conciencia profesional. Básicamente hubo un decreto que fue firmado, que fue negociado entre el personal superior y el Ministerio de Seguridad, en el cual el personal subalterno se fue gravemente perjudicado. Sí. Donde se discutan y planteen los problemas salariales del personal subalterno con participación de suboficiales representativos y consensuado por el cuerpo de suboficiales. Nosotros queremos elegir nuestros representantes, ¿sí? Que sean suboficiales, retirados y en actividad. La protesta continúa y al parecer no va a cesar, más que nada luego de los últimos conocimientos que la información... El efecto reproductor de la cárcel se explica porque la persona es inmersa en un medio donde se lo clasifica internamente, entra dentro de un grupo, tiene que incorporarse en grupo. Hay una jerarquización interna, hay distintos grupos, hay, bueno, el grupo de la pesada, los escruchantes, los estafetas, etc. Se incorpora a un grupo y debe responder a las demandas de rol que realiza el grupo. No responder a las demandas de rol del grupo implica una reacción de tipo agresivo y esto es altamente peligroso, incluso para la vida del preso. De modo que, bueno, la persona pasa meses, años respondiendo a esas demandas de rol. Y hay una asunción del rol desviado, que todos los días se le demanda hasta que finalmente lo asume. Es decir, es cuando se pasa de yo robé a yo soy ladrón. Y a partir de ese momento, claro, a partir de ese momento se produce un condicionamiento que hace que realmente uno se asombre de que sea un milagro casi que no haya más reincidencia. Cabe pensar, entonces, preguntarse si no hay otro medio de aseguramiento, otro medio de solución o de decisión de conflictos de esta naturaleza que no sea la institucionalización total o meterlo prácticamente en algo que a medida que se deteriora se va convirtiendo en una especie de campo de concentración, ¿no? Las penas no privativas de libertad se previeron en muchos códigos, pero poco a poco fueron desilusionando. Hubo un gran entusiasmo en algún momento que poco a poco se fue perdiendo porque los tribunales fueron reacios a aplicarlas. Y en lugar de despoblar las cárceles, el resultado fue que se amplió la red punitiva. Por un lado, siguió subiendo el número de presos y además de subir el número de presos, se aplicaron estas penas no privativas de la libertad. En
En realidad la única forma de reducir la prisionización en serio es el sistema de cupos. El sistema de cupos consiste en saber cuál es la capacidad normal que tiene un establecimiento y tener el número de presos adecuado a esa capacidad. Y el resto, de menor gravedad, pasarlos a penas no privativas de libertad. Esta es la solución, pero hay una enorme resistencia a esto, una enorme resistencia mediática, un aprovechamiento siempre electoralista o clientelista en este sentido, y bueno, impide tomar esta solución. Por regla general, el preso que sale de la cárcel reincide. Pero hay algunos que no. Hay un porcentaje que no lo hace. Entonces la criminología cautelar tendría que dedicarse a estudiar por qué no lo hace. Y cuando nos acercamos a esos casos nos damos cuenta de que en ese caso el preso ha cambiado su autopercepción. Se ha salido de ese estereotipo que se le había asignado y que había asumido. Se ha sacado esa introyección del estereotipo de adentro y tiene otra percepción de sí mismo, otra autopercepción y otro proyecto existencial. En estos casos, el preso se habrá dado cuenta de que, lejos de haber asumido el rol del macho, fuerte, vivo, inteligente, que se las sabe todas, en realidad ha sido víctima de una tremenda estafa. En realidad ha sido un instrumento manipulado en el sentido de una reproducción de clientela. Y ese instrumento manipulado en función de una reproducción de clientela lo que hace es condicionarlo para la destrucción de su propia vida, de la propia posibilidad de tener un proyecto de existencia diferente. La criminología cautelar, para ser efectiva, tiene que asumirse como criminología de Estado. Para eso se requiere ceder en la mezquindad que a veces tiene la política, pero cuidado, no todos los políticos son mezquinos, no todos los políticos buscan solamente votos, no todos son temerosos, no todos son cobardes, no todos son oportunistas que se suben sobre la venganza sin importarle los muertos. También en la política hay grandeza a veces. Y si bien la criminología mediática no puede aconsejarle el suicidio a ningún político, sí debe hacer que vayan tomando conciencia de la necesidad de asumirla como política de Estado, como política de prevención de masacres.